En este video vamos a ver la integración numérica utilizando el método de trapecios parabólicos, también llamada la regla de Simpson. Otro método para el cálculo numérico de la integral de a a b de f de x dx se obtiene aproximando la función f por f corro, que en cada intervalo x y menos 1, xy, es una función cuadrática que toma los mismos valores que f en el centro y en los extremos del intervalo. Vamos a considerar la partición P1 del intervalo AB definida por los puntos x0, x1, x2 hasta x2n. Paren el video y digan qué propiedades deben de tener estos puntos desde x0 hasta x2n. Sabemos que x0 tiene que ser igual a a, que x2n tiene que ser igual a b, que además xy debe de ser menor que xy más 1. Esta partición va a estar definida de tal manera que xy menos 1 va a ser igual a b menos a sobre 2n. Y f gorro de x va a ser de la forma a mayúscula x al cuadrado más b mayúscula x más c mayúscula con x que esté en el intervalo x0, x2, donde a, b, c, es decir, los coeficientes de la función cuadrática son tales que f gorro de x0 va a ser igual a f de x0. F gorro de x1 va a ser igual a f de x1. Y f gorro de x2 va a ser igual a f de x2. Entonces vamos a llamar f de x0 igual a y0, f de x1 igual a y1 y f de x2 igual a y2. Análogamente se define en cada intervalo de la forma x2 que multiplica a n-1, x2. En este intervalo están los puntos x2 que multiplica a n-1, x2n-1 y x2c. Calculamos el área bajo f gorro de x, que es igual a x al cuadrado más bx más c, evaluando entre x0 y x2, sea x igual a x menos x1 más x1, es decir, es otra forma de escribir x. Y vamos a calcular f gorro de x. Esto va a ser igual a por x menos x1 más x1 al cuadrado más b por x menos x1 más x1 más c. Desarrollando lo que tenemos dentro del paréntesis, nos queda a que multiplica a x menos x1 al cuadrado más 2 por x menos x1 por x1 más x1 al cuadrado más b por x menos x1 más b x1 más c. Y ahora agrupando nos queda a por x menos x1 al cuadrado más 2a x1 más b, todo esto por x menos x1 más a x1 al cuadrado más b x1 más c. Esto lo podemos escribir como a' por x menos x1 al cuadrado más b' por x menos x1 más c', de donde tenemos que la integral de x0 a x2 de f gorro de x
va a ser igual a la integral de x0 a x2 de a' por x menos x1 al cuadrado más b' por x menos x1 más c' de x. Haciendo la integral, esto nos queda a' por x menos x1 al cubo sobre 3 más b' por x menos x1 al cuadrado sobre 2 más c' por x evaluado de x0 a x2. Esto va a ser igual a a' sobre 3 que multiplica a x2 menos x1 al cubo más b' sobre 2 que multiplica a x2 menos x1 al cuadrado más c' por x2 menos a' sobre 3 que multiplica a x0 menos x1 al cubo más b' sobre 2 que multiplica a x0 menos x1 al cuadrado más c' por x0. Simplificando tenemos que esto es igual a a' sobre 3 que multiplica a x2 menos x1 al cubo menos x0 menos x1 al cubo más b' sobre 2 que multiplica a x2 menos x1 al cuadrado menos x0 menos x1 al cuadrado más c' que multiplica a x2 menos x0. Sabemos que x2 menos x1 es igual a b menos a sobre 2c. Y también esto es igual a x1 menos x0. Observamos que tanto aquí como aquí tenemos x0 menos x1. Entonces, esta última expresión que tenemos aquí la podemos escribir como menos que multiplica a x0 menos x1. Así, la integral de x0 a x2 de f gordo de x va a ser igual a a' sobre 3 que multiplica a b menos a sobre 2n al cubo menos b menos a sobre 2n, todo esto al cubo, más b' sobre 2 que multiplica a b menos a sobre 2n, esto elevado al cuadrado, menos b menos a sobre 2n elevado al cuadrado más c', y teníamos aquí x2 menos x0, que podemos escribir como x2 menos x1 más x1 menos x0. Es decir, hemos sumado un 0 dentro de paréntesis, entonces nos altera. Así, esto va a ser igual, este primer sumando, como aquí tenemos un menos elevado al cubo, con este menos es más y nos queda 2a' sobre 3 que multiplica a b menos a sobre 2n elevado al cubo. Después tenemos que aquí tenemos un menos elevado al cuadrado, que es más, con este menos se convierte en menos, entonces este término desaparece. Y la c' nos queda x2 menos x1 es b menos a sobre 2n, y x1 menos x2 es lo mismo, entonces nos queda 2c' que multiplica a b menos a sobre 2n. Los valores de a' y c' se obtienen sustituyendo x0, x1 y x2 en esta igualdad que tenemos. Este gordo de x es igual a a' por x menos x1 al cuadrado más b' que multiplica a x menos x1 más c'. Entonces vamos a calcular este gordo de x1
y esto va a ser a' que multiplica x1 menos x1 al cuadrado más b' que multiplica x1 menos x1 más c'. Bueno, observamos que tanto el primer sumando como el segundo son 0, entonces esto es igual a c', que va a ser igual a y. Este gordo de x2 va a ser igual a a', que multiplica x2 menos x1 al cuadrado, más b' que multiplica x2 menos x1 más c'. Ya esto lo vamos a llamar y2, y f gordo de x0 es igual a a', que multiplica x0 menos x1 al cuadrado, más b' que multiplica a x0 menos x1 más c'. Esta última expresión la podemos escribir como a', como x0 menos x1 está elevado al cuadrado, lo podemos escribir como x1 menos x0 y no se altera, elevado al cuadrado. Si queremos hacer lo mismo en el siguiente sumando, ahí sí se altera y nos queda menos b' que multiplica a x1 menos x0 más c'. A esto lo vamos a llamar y0. Nuevamente sabemos que x1 menos x0 es igual a b menos a sobre 2n, y esto es lo mismo que x2 menos x1. Entonces, y2 va a ser igual a a' que multiplica a b menos a sobre 2n al cuadrado, más b' que multiplica a b menos a sobre 2n más c'. Y y0 va a ser igual a a' que multiplica a b menos a sobre 2n al cuadrado, menos b' que multiplica a b menos a sobre 2n más c'. Sumando estas dos ecuaciones que tenemos aquí, tenemos que y2 más y0 va a ser igual a 2a' que multiplica a b menos a sobre 2n al cuadrado, y las b' se van, más 2c'. Despejando a', nos queda y2 más y0 menos 2c' entre 2 que multiplica a b menos a sobre 2n al cuadrado, y esto es igual a a'. Pero sabemos por esta de aquí que c' es igual a y1, entonces a' va a ser igual a y2 más y0 menos 2y1 entre 2 que multiplica a b menos a sobre 2n al cuadrado. Ahora vamos a sustituir este valor en la integral que teníamos aquí arriba. Esta era la integral que teníamos, y entonces esto nos va a quedar igual a 2/3 que multiplica a y2 más y0 menos 2y1 entre 2 que multiplica a b menos a sobre 2n al cuadrado por b menos a sobre 2n al cubo. La c' sabemos que es y1, entonces nos queda más 2y1 por b menos a sobre 2n. Simplificando, tenemos que este 2 se va con este 2, este término se van con 2 de estos, y nos queda que esto es igual a y2 más y0 menos 2y1 sobre 3 por b menos a sobre 2n más 2y1 por b menos a sobre 2n. Ahora podemos factorizar b menos a sobre 2n, que va a multiplicar a y2 más y0 menos 2y1 más 6y1 por este 2 que tengo con este 3 sobre 3. Finalmente esto lo podemos escribir como 1/3 por b menos a
sobre 2n, sabemos que y0 es igual a f de x0, y1 es igual a f de x1 y y2 es igual a f de x2. Entonces, esto nos queda f de x0 más 4 veces f de x1 más f de x2. Sumando el resultado de las áreas acotadas por los n arcos parabólicos, se tiene la aproximación que deseamos de la integral de a a b de f de x de x. Y esto va a ser igual a 1/3 por b menos a sobre 2n, que multiplica a f de x0 más 4 veces f de x1 más f de x2. Esto corresponde al intervalo x0, x2, más el siguiente es x2, x4, entonces nos queda f de x2 más 4 veces f de x3 más f de x4 más puntos suspensivos más, y el último corresponde a f de x2 que multiplica a n menos 1 más 4 veces f de x de 2n menos 1 más f de x de 2n. En este caso, también que la suma tiende a la integral de a a b de f de x cuando n tiende a infinito. Con esto terminamos el método de síntese. En el siguiente video veremos un ejemplo.